El trabajar de guardabosques en un parque no es lo que la mayoría de la gente imagina. Mucha gente nos ve como tipos serios para la aplicación de la ley en el bosque, repartiendo boletos o haciendo cumplir las reglas del parque, cuando realmente ese es un aspecto muy nicho de esta visión general de las personas. Principalmente estamos aquí para ayudarte, entregarte mapas para guiarte y dar a la gente indicaciones para las mejores vistas o lugares ideales para acampar. Le recordamos a la gente la importancia de la seguridad y las condiciones meteorológicas día a día, pero lo principal que hacemos, y esto es más vital de lo que la gente se da cuenta, es que estamos aquí por si alguien se pierde o se lastima. Tratamos con mucha gente poco respetuosa por la naturaleza, a la que le gusta pensar que el parque es su patio de recreo personal, donde pueden hacer lo que quieran. Es mi trabajo recordarles que sigan las reglas, para deshacerse de su basura correctamente, para recoger los desechos de sus perros y para sujetar su correa de nuevo mientras se camina por los senderos. Algunas personas toman esto como un asalto personal a sus libertades, cuando realmente solo estoy cuidando la seguridad de otros visitantes, como ciclistas y jinetes que comparten los caminos. Los perros pueden ser impredecibles y pueden comportarse mal en los senderos, y tenemos que cuidar de todos. Aún así, no suelo recibir muchos comentarios positivos por hacer cumplir las reglas. A nadie le gusta que le digan qué hacer, créeme, lo entiendo, pero bueno, de vez en cuando, algo interesante sucede para romper el aburrimiento y la monotonía del trabajo. El verano pasado, estaba caminando por la noche, haciendo una patrulla de rutina de los campamentos. Cuando escuché algo susurrando en los arbustos, un tipo salió arrastrándose, vestido con un disfraz de perro. Le pregunté si estaba bien, y solo ladró felizmente, luego se arrastró en la dirección opuesta. Poco después, lo vi persiguiendo a otra persona, que estaba vestida como un gato, una mujer que se fue corriendo rápidamente, y se escondió debajo de una caravana, riendo con entusiasmo y haciendo sonidos de felino, ronroneando, lamiendo la suciedad de sus pantalones de piel con una lengua larga. Esa mujer me vio mirándola, y rasguñó el aire frente a su cara, siseando territorialmente. Al ver todo esto, simplemente di media vuelta y me fui. No estaban haciéndole daño a nadie, ni quemando el bosque. Me dio igual todo eso, la verdad, no puedo mentirte. No es como elegiría pasar mis noches de viernes, pero no soy de los que juzgan. En fin. Lo más interesante que me ha pasado en mi trabajo ocurrió el verano pasado, y no solo fue interesante, fue aterrador. Cada noche cuando me quedo dormido, tengo pesadillas sobre ese día. Cada vez que cierro los ojos, me imagino esos oscuros túneles en las rocas. Todo comenzó cuando alguien llenó en un informe un nuevo caso, diciendo que un par de hermanos estaban en el lago del parque cuando uno de los hermanos desapareció. La pareja había estado de excursión cuando se separaron de alguna manera. Al principio pensamos que era solo un percance de rutina. La gente desaparece en el parque todo el tiempo. No es gran cosa en la mayoría de los casos, ya que por lo general, las partes que faltan se encuentran lo suficientemente rápido. La mitad del tiempo está involucrado el alcohol, y tengo que recordarle a la gente que se calme si se complacen con bebida u otras sustancias mientras acampan. Pero de vez en cuando, esas personas desaparecidas no aparecen, y tenemos que enviar grupos de búsqueda mucho más grandes. En este caso salí por mi cuenta al principio, dirigiéndome a donde el hombre nos había llamado. Me fui en una cuatrimoto, ya que era un viaje de ida y vuelta de 16 millas. Cuando llegué allí, el tipo estaba frenético, corrió hacia mí, y comenzó a hablar demasiado rápido para lograr entenderlo. Le dije que bajara la velocidad y me diera los hechos. No piensen que soy una mala persona, o algo por el estilo, pero es importante mantener la calma en este tipo de situaciones. El tipo respiró hondo y lo soltó, luego comenzó a hablar de nuevo, un poco más lento esta vez. Estábamos caminando por el sendero, él estaba justo a mi lado, luego me di la vuelta para mirar el lago, y cuando miré hacia atrás y giré mi cabeza para verlo a él, se había ido. Mi hermano se fue de un momento a otro, sin más, cuando el sujeto me contó esa pequeña historia. Intenté entender si el hombre había estado bebiendo o tomando drogas. No es que esté tratando de asumir lo peor de la gente, pero tenemos que pensar en este tipo de cosas.
La explicación más simple suele ser la correcta, después de todo. Y era mucho más fácil imaginar a los dos hermanos tomando sorbos de un whisky, y a uno de ellos separándose y perdiéndose, que imaginar a uno de ellos siendo abducido por extraterrestres, o siendo tomado en un rapto muy selectivo. Tomé algunas respiraciones profundas, armándome de paciencia. ¿Cuál es su nombre? Vamos a empezar con eso, le pregunté. Greg, dijo, su cara tornándose en un tono menos púrpura, mientras empezaba a inhalar aire con respiraciones temblorosas dentro y fuera. Está bien, Greg, saqué mi bloc de notas, anotando esto, junto con su apellido que voy a dejar fuera de esta historia, por el bien de la privacidad de él. ¿Y cómo se llama tu hermano? Dave, dijo, gimiendo, vi que había estado llorando recientemente. ¿Dónde fue el último lugar donde viste a tu hermano? Volvamos sobre tus pasos. Empezó a protestar, diciendo que eso no iba a ayudar, pero lo convencí de que al menos teníamos que intentar. Luego de haberle dicho esto, Greg me guió un poco hacia donde había visto a su hermano por última vez. Ya he vuelto aquí, me dijo Greg, y he mirado por todos lados antes de llamarlos. Pensé que tal vez se salió del camino para mear y tropezó, se golpeó la cabeza, algo así, no sé. Greg se quedó pensando un momento, como si quisiera decirme algo más, pero no se atreviera a continuar. ¿Cómo que algo así? Le pregunté a Greg, mientras me puse a investigar un poco los alrededores. Greg en ese momento me preguntó, ¿crees que algo se lo llevó? Ya sabes, como esas historias que escuchas por aquí. Sonaba avergonzado, pero intenté sacarle más partido, y le pregunté de qué historias hablaba. Ya sabes, escuchas historias sobre este parque y otros parques nacionales. Estoy seguro de que has oído hablar de ellos, incluso si no estás involucrado en el mundo de las conspiraciones. Historias donde la gente desaparece así, de esta misma manera, y no tiene sentido alguno. Alguien se da la espalda por un segundo, y su hijo o su hermana, o quien sea se acaba de ir, desapareció, tal cual como Dave, lo vi en YouTube, los mitos sobre este bosque. ¿Qué? Respondí, no estoy seguro qué esquina de internet había visitado este tipo, como para encontrar esas historias que ni yo mismo conocía, y eso que trabajo aquí hace años ya. Le respondí nuevamente, bueno, eso no sucede por aquí, te lo puedo asegurar, sigamos buscando, estoy seguro de que aparecerá. Pero cuanto más mirábamos, menos encontrábamos, parecía que el hermano del hombre se había desvanecido. Estaba a punto de pedir más apoyo, tal vez incluso una unidad canina, cuando el hombre gritó un poco lejos del camino, diciendo que había encontrado algo. Siguiendo el sonido de su voz, finalmente llegué a encontrarlo en la base de la montaña, cara a cara con la pared de granito. Al principio no entendía lo que estaba haciendo allí, pero al acercarme vi que en realidad había una cueva que estaba bien escondida en la roca. Se mezclaba perfectamente con la ladera de la montaña hasta que casi estabas nariz a nariz con la piedra gris, de un tono un tanto pálido. Buen trabajo, le dije, dándole palmaditas en el hombro, pero luego miré nuestro entorno, poniéndome nervioso. Estábamos bastante lejos del camino, en la parte gruesa del bosque, que estaba cubierta por arbustos y enredado todo con raíces. ¿Crees que habría entrado en esta cueva por su cuenta? Greg miró a su alrededor, como si estuviera comprobando si su hermano le había dejado un mensaje, pero no había nada. No lo creo, tampoco es propio de él dejarme solo en el camino, especialmente no por tanto tiempo. Si esto fuera una broma o algo así, ya habría regresado. Puedo decir que algo no está bien. Conozco a mi hermano, y él no es así. ¿Tu hermano te ha hecho bromas así antes?, pregunté. El hombre tenía unos 20 años. Y su hermano probablemente tenía una edad similar. Los jóvenes de vez en cuando se pierden o se lesionan, tratando de asustarse mutuamente, haciendo bromas o filmando videos en el bosque. Era raro, pero había pasado antes. Una o dos veces, Greg admitió. No los llamé por un tiempo porque pensé que ninguno de este tamaño, pero había estado bien escondido, casi invisible en la roca. Me preguntaba si alguien lo sabía, y me preguntaba si era seguro entrar más. No me sentía cómodo yendo más lejos. El espacio oscuro parecía que se prolongaba hacia un largo camino en la distancia, y yo estaba recibiendo una sensación extraña. Tenía la piel de gallina.
Sentí como si casi pudiera oír voces susurrando a mi alrededor. Las palabras se perdieron en la cueva resonante y tuve una fuerte sensación de que no estábamos solos. Sentí lo que solo puedo describir como dedos helados caminando lentamente por mi columna vertebral. Greg vino detrás de mí, maravillándose en la cueva por un segundo antes de seguir adelante. Vamos, dijo Greg, avanzando, podría estar en problemas. Estaba ansioso por seguir adelante, no lo noté asustado de este horrible lugar, con voces susurrantes que venían de las sombras, y su aparente falta de miedo me asustó el doble. Voy a volver por ayuda, dije, arrastrándome hacia atrás. No es seguro, Greg, nadie sabe que estamos aquí. Mi entrenamiento y mis instintos abrumaban mi curiosidad, pero a Greg parecía no importarle los peligros. El hombre continuó avanzando, desapareciendo en la oscuridad. Unos segundos más tarde se había ido, y no había ninguna indicación de que hubiera existido en primer lugar. Greg. Llamé al abismo negro. No hubo respuesta, bien podría haber sido un fantasma. Un impulso abrumador para seguirlo se precipitó sobre mí y di algunos pasos hacia adelante, sintiéndome hipnotizado por ese túnel negro, dando la ilusión de que era infinito. Oscuridad sin fin era lo único que podía ver. Seguí un poco más para adelante, pero entonces sacudí mi cabeza, abofeteándome la cara, mientras trataba de despertarme de cualquier trance, o lo que sea que estuviera invalidando mi sentido común. Me di la vuelta y salí de la cueva, con las piernas temblorosas y las manos inestables mientras pedía ayuda. Después de encontrar al grupo de búsqueda de vuelta en el sendero, fuimos a través del bosque de nuevo, para encontrar la cueva escondida dentro de la roca de 10.000 pies de altura. Pero se había ido. Recordé haber tenido problemas para encontrarla la primera vez, y recordé que estaba bien escondida entre la superficie gris pálido de la ladera de la montaña. Tenías que estar casi cara a cara con la pared para verla, ya que era tan invisible entre los peñascos y rocas. Traté de decírselo a mi supervisor y a los otros miembros del equipo de búsqueda, pero no me creyeron. Dijeron que no había ningún túnel allí. Buscaron durante horas y no encontraron nada. Los helicópteros recorrieron la zona y más equipos con más perros, sabuesos y pastores alemanes, pero no apareció nada. No había rastro de nadie más que hubiera estado ahí fuera, excepto yo. Estupefacto por el resto de la semana y por el resto del verano, no pude concentrarme en nada. Mi mente seguía volviendo a la conversación que había tenido con el hombre en el camino llamado Greg, el hombre que perdió a su hermano y luego desapareció en una cueva que no existía. Cada vez más, empecé a preguntarme qué habría pasado si lo hubiera seguido. Me tomó un año entero reunir el valor para volver a ese lugar exacto. Esto ocurrió en la misma fecha y a la misma hora de aquel día. Solo que esta vez no estaba de servicio, era mi fin de semana libre. Así que tuve mucho tiempo para buscar pistas en la zona. Mi mochila estaba llena de provisiones y yo tenía suficiente para durar una noche o dos en el bosque, tal vez más si era necesario. De alguna manera lo sabía, tenía la sensación de que si regresaba ese día en ese momento, estaría allí, la cueva que no existía. El pico de las rocas se alzaban sobre mí, haciéndome más grandes a medida que avanzaba por el bosque. Moviéndome hacia ellas, las nubes grises de arriba estaban envolviendo al sol en la oscuridad, mientras que las espesas hojas de la copa de los árboles bloqueaban cualquier resto de luz que podría llegar al suelo. Un escalofrío corrió a través de mí, causando que me estremezca involuntariamente mientras ponía los ojos en el agujero negro en la roca. Tan claro que podía ver ahora a través de él, era la entrada. Dando un paso adelante, me encontré de pie frente a ella, y alcé mis manos para sentir el contorno de la entrada, como si confirmara que era real, y así es, lo era. Tomé una respiración profunda, como un buzo a punto de sumergirse, y entré. El aire era frío y húmedo, con un extraño olor a cobre. Mi linterna estaba en mi cinturón y la agarré, pero luego decidí no encenderla. Estaba teniendo una extraña sensación, como si estuviera en un lugar inseguro, y necesitaba permanecer en silencio y oculto. Había un sonido que venía de arriba, que no podía ubicar. Era un sonido de sorber y masticar, como alguien arrancando carne de un hueso con sus dientes. A medida que fui más y más profundo en el túnel, el aire se volvió más frío, y tan húmedo que sentí gotas de agua corriendo por mi cara.
Pequeños destellos de luz también se filtraban ocasionalmente en algunos puntos, causando que la caverna brillara débilmente en algunos lugares. El aire parecía brillar y bailar delante de mis ojos por la falta de luz, mientras iba más y más profundo, sintiéndome fascinado mientras tropezaba en las sombras. Apenas me di cuenta de que había algo mal en mí, como si hubiera sido drogado, pero ya no me importaba. De hecho, la sensación me pareció muy agradable. Y luego me desperté abruptamente, salí de esa especie de sueño despierto, cuando llegué a una esquina y vi el horror desplegándose dentro de las entrañas de la cueva. No puedo explicar lo que vi ahí abajo, y las sombras oscurecieron la mayor parte, empapando a la monstruosa criatura en la oscuridad, pero la impresión que tuve fue de algo como un pulpo o un calamar, cruzado con una planta de gran tamaño o un hongo, chupando y sorbiendo, masticando y crujiendo algo entre sus dientes. Después de unos momentos de inspección, me di cuenta de que se estaba comiendo la cara de una persona, ya que los detalles apenas podían verse en la tenue luz de la cueva. La piel estaba siendo arrancada de sus mejillas, los párpados arrancados también, y los labios pelados hacia atrás y sorbidos como fideos. Tentáculos como enredaderas estaban por todas partes, deslizándose cada vez más a través del piso de piedra gris pálida a mi alrededor. Al principio pensé que era barro bajo mis pies, pero cuando llegué completamente a mis sentidos, me di cuenta de que era sangre mezclándose con el polvo, creando un lodo rojo oscuro y tóxico que succionaban los talones de mis botas. Las extremidades del tentáculo estaban por todas partes, me di cuenta con entumecimiento. Mis pies estaban pisando algunos de ellos, y me sorprendió que la criatura no me hubiera notado todavía, pero obviamente estaba demasiado ocupada con cualquier comida que estuviera ingiriendo actualmente. Sintiéndome muy contento de no haber encendido mi linterna, comencé a retroceder muy lentamente. Mis botas crujieron por los tentáculos retorcidos. Un nudo enfermo en mi estómago se levantaba y amenazaba con hacerme vomitar. El miedo y la repugnancia retorciendo mi intestino, mi mente giraba y mis pensamientos se aceleraban, entendiendo que había una muy alta posibilidad de que nunca saliera de este lugar. Traté desesperadamente de no pisar más los tentáculos que se movían y retorcían en el suelo de la cueva, empapados y disfrutando de la sangre que se había derramado por todas partes. Parecían cerdos que rodaban alegremente por el barro. No había manera posible de que pudiera haber tanta. Pensé para mí mismo, nadie tiene tanta sangre. Esto era como un río. Y luego vi a los otros. Colgaban del techo, de las paredes, de todas partes, en medio de los tentáculos, enredados por estos mismos. Algunos de ellos aún respiraban, los mantenían vivos, pero apenas. Docenas de ellos fueron colgados arriba y abajo a lo largo de la cueva, sus pechos subiendo y cayendo con respiraciones débiles. Pero ninguno de ellos abrió sus ojos o hizo el intento de hablar, era como si estuvieran durmiendo, algo así como en un estado de hibernación. Después de unos momentos de búsqueda, lo encontré. Greg, el excursionista del sendero que estaba buscando a su hermano. Estaba colgado boca abajo de la pared a mi lado, con los ojos cerrados, faltaban partes de él, un trozo de su mejilla, parte de su mano, pero las heridas se estaban curando lentamente. Bueno, no es que fuera un consuelo muy grande para él si pudiera ver todo lo que está sucediendo a su alrededor, y el hecho de que es comido por un monstruo. La criatura, fuera lo que fuera, mantuvo a sus víctimas vivas allí, me di cuenta, estaba ingiriéndolos lentamente, quizás incluso usando pedazos de sus otras víctimas como nutrientes, para alimentar a los que estaban muriendo de hambre, como un esquema piramidal de otro mundo, construido con sangre y restos humanos. Sacudiendo esa imagen mental, agarré el hombro de Greg, esperando despertarlo tranquilamente. Sus ojos se abrieron un segundo después de que lo toqué, revelando solo lo blanco de sus córneas, y comenzó a chillar. Y no me refiero a chillar como si estuviera gritando por miedo al dolor o algo así. Este fue un grito de alarma inhumano que significó para mí inmediatamente que no quedaba ni una pizca de humanidad en él. Ahora era parte de la mente colmena de la criatura y su ejército de tentáculos. Mientras su cabeza giraba sin control, vi tentáculos más pequeños envueltos alrededor de él, entrando en su cerebro y en su cuello, invadiendo sus oídos y ojos, y perforados también a lo largo de su columna vertebral. Grité involuntariamente,
viendo estos detalles. Y escuché a la criatura en el túnel mientras reconocía mi presencia. No fue rápido, fuera lo que fuera, pero fue enorme. La cueva tembló a mi alrededor, polvo y escombros pequeños cayendo desde el techo de piedra. Mientras me alejaba del caminante, debajo de mis pies, el piso de la cueva se movía repentinamente, y de una forma rápida, el rugido de la criatura era tal que hacía que no pudiera encontrar mi equilibrio. Pero, tan pronto como mis pies encontraron el equilibrio en el suelo de piedra debajo de mí, empecé a correr. El túnel estaba vivo a mi alrededor ahora, las enredaderas se retorcían y se inclinaban hacia mí, extendiéndose como manos macabras, tratando de agarrarme mientras pasaba corriendo. Mirando por encima de mi hombro, vi que la silueta de la criatura amorfa estaba encontrando su camino a través de la cueva y se aproximaba hacia mi dirección, mucho más rápido de lo que hubiera pensado posible para una cosa de ese tamaño, pero de nuevo, no hubiera pensado que nada de esto fuera posible antes de vivirlo. La luz de la entrada estaba justo delante y podía oler el aire fresco y podía ver el sol. Entonces mis pies de repente se resbalaron, como si alguien hubiera tirado de una alfombra debajo de mí, y terminé estrellándome con el suelo de frente. Mi mandíbula se cerró fuertemente a la par del golpe, y mordió el extremo de mi lengua, causando que sangrara, el sabor del cobre llenando mi boca un segundo después. No fue una sensación para nada agradable, aunque ese era el menor de mis problemas, considerando que esta cosa no estaba muy lejos. Traté de ponerme de pie, la imagen mental de esas pobres personas atrapadas se podía ver claramente en el ojo de mi mente. En retrospectiva, creo que la criatura, sea lo que sea, necesitaba que fuéramos desprevenidos. Si éramos conscientes de lo que estaba haciendo, su hipnosis no funcionaría. Tal vez fue una sustancia química que liberó, lo que causó que la gente quiera explorar la cueva. Una feromona como las que los insectos utilizan para comunicarse, pero no funciona tan bien si lo sabías. Y si entendías su propósito, liberó algo más de esa feromona o cualquier sustancia química que usara para atraer a la gente, y de hecho sentí que mis piernas se hacían un poco más pesadas, mis párpados, también. Era como si de repente hubiera trabajado 3 turnos de noche y realmente necesitara dormir. Pero entonces la onda de la hipnosis pasó y sentí el estruendo del suelo debajo de mí, y eso me sacó del trance de nuevo, haciendo que mis piernas se sintieran ligeras una vez más, y corriera como nunca antes lo había hecho. Cuando me acerqué a la entrada de la cueva y corrí hacia ella, dejando mi mochila muy atrás en un esfuerzo por aligerar la carga, vi que las rocas se estaban cerrando. Apretando el hueco de la salida, la entrada se estaba encogiendo. Eran los tentáculos, me di cuenta, eran lo que camuflaba la entrada, su color cambiando para que coincidiera con la piedra gris de tono pálido. Tomé mi ritmo, aunque los tentáculos retorcidos debajo de mí lo hacían aún más difícil. No me atreví a mirar por encima del hombro, sintiendo el retumbar del suelo, y sabiendo que la mayor parte de la criatura estaba justo detrás de mí, acercándose, con la brecha de la salida estrechándose aún más, reduciéndose al tamaño de un tablero de dardos. Me zambullí de cabeza en él, imaginando mi cara, golpeando contra una pared de roca escarpada, y cerrando la entrada de piedra justo enfrente de mí, sellarme en este oscuro laberinto de sufrimiento para siempre con el resto de estas almas torturadas. Mis ojos se cerraron fuertemente mientras sentía los tentáculos, tirándome y desgarrándome mientras atravesaba la brecha. Por un instante se treparon alrededor de mi cintura, amenazando con detenerme. El sufrimiento fue eterno, pero finalmente logré escapar, y cuando salí del agujero, este se selló detrás de mí en un instante. Escuché un fuerte choque, mientras la criatura saltaba de cabeza hacia su propia obstrucción. La trampa que había creado para que me mantuviera allí había impedido su escape, evitando que me persiguiera. Podía oírlo sacudiendo y arañando la piedra, desesperado por más carne para alimentarse, fuera lo que fuera. Estaba creciendo demasiado grande incluso para su propio control. Dejado solo para alimentarse en el corazón de la montaña, eventualmente se destruiría a sí mismo. Consumiría su propia carne para saciar su hambre monstruosa, como una serpiente comiéndose su propia cola. Tenía una fuerte sospecha de que era verdad. Con esa idea muy específica en mente, volví a mi coche
Ahora era más fácil sin la mochila y todo el equipo, pero el camino de regreso a la cueva sería más difícil. Había mucho que hacer la próxima vez, si quería detener a esta cosa. Después de un viaje a la ferretería, volví al sendero. Era de noche y el lugar estaba abandonado. Tomé prestado uno de los 4x4 del guardabosques y llevé mis suministros al lugar donde había estado la cueva. Después de traer algunos cubos de agua del lago, comencé mi trabajo. Puesto que había marcado la cueva, era fácil encontrarla otra vez y comenzar a colocar el cemento de secado rápido. Como guardaparques, nuestro trabajo es evitar que la gente vandalice las montañas de esta manera. Pero tengo la sensación de que la madre naturaleza me perdonaría. Mi trabajo era proteger este lugar y a la gente que visitara el parque, y nada podía proteger a la gente de esto. Era mejor sellarlo para siempre y dejar que se consumiera lentamente. Esa era la mejor manera de detenerlo, hacer que muriera de hambre. Sin un suministro fresco de excursionistas, eventualmente se quedaría sin alimentos. Era solo cuestión de tiempo. Los tentáculos se retorcieron bajo la capa de cemento, agarrándome levemente mi pantalón, intentando tirarme adentro de la cueva, pero no podían, estaba fuera de su alcance. Agarré la paleta y me puse otra capa gruesa y observé cómo se empezaba a secar rápidamente. Y los tentáculos comenzaron a suavizarse y a sentarse de nuevo, volviéndose a dormir. Ese grito inhumano podía oírse desde dentro de la cueva de nuevo, mucho más fuerte esta vez, como si todos los excursionistas que la criatura había secuestrado se hubieran despertado en el mismo instante, y por un segundo se hubieran percatado de su situación. «Lo siento, Greg», murmuré para mí. Pero yo te dije que no entraras a esta cueva, Greg, te lo advertí. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Les ha hablado Relatos Oscuros, hasta un nuevo relato, amigos. Supongo que se lo pensarán 2 veces, si deciden acampar en el bosque, luego de escuchar este relato. Hasta otra, chicos.